Pues muy buenas tardes a todos y bienvenidos, ¿no?, a este webinar que tan amablemente, ¿no?, pues ha organizado el Colegio de Sevilla. Tenemos aquí a su decana y a su vez vicepresidenta del Consejo. Y darle la enhorabuena especialmente, yo creo que por el tema, ¿no?, por la materia elegida que tanto interés ha despertado en esta jornada, y que yo creo que en definitiva viene a ser una muestra más, ¿no?, de la enorme preocupación que todo el colectivo en general, toda la ingeniería técnica e industrial a nivel nacional, pues tiene en relación, ¿no?, a la nueva, ¿no?, a la nueva puesta en marcha, ¿no?, de todas las actividades. ¿De qué manera vamos a poder nosotros contribuir? Pues mediante nuestro asesoramiento, mediante nuestra contribución, mediante nuestro diseño, a las nuevas instalaciones, sobre todo en relación a la calidad del aire interior en los edificios que vayamos nuevamente a empezar a ocupar, y ver cómo vamos a poder ayudar en la medida de lo posible para que evitemos, ¿no?, esa propagación de la COVID-19. Yo creo que este es un tema interesantísimo, tratado por un enorme y gran profesional, por José Arboleda, que además, bueno, es experto, ¿no?, forma parte de la comisión de expertos que tenemos creada a tal efecto en el Consejo General, y que, bueno, pues aprovecharé ya esta tarde pues para trasladaros que, bueno, ya se ha acordado con el Consejo General de Médicos. Vamos a elaborar pues un grupo de trabajo, una comisión paritaria entre especialistas de la medicina y la salud y entre especialistas técnicos para valorar todas las posibles soluciones, dificultades que nos vayamos encontrando, de tal forma que seamos capaces de poner en práctica, siempre con el asesoramiento de expertos, en este caso en la materia de la salud, de todas las reformas, instalaciones que tengamos que realizar o que podamos nosotros proponer a nuestros clientes para que, como hemos dicho antes, pues seamos capaces de que volvamos a la normalidad con la máxima seguridad posible. Yo creo que la ingeniería en este caso tiene un reto importante. Hemos vivido una época, además, así lo hablábamos con los médicos, donde hemos estado siempre al pie del cañón, tratando de ofrecer lo mejor que nosotros sabemos, que es sobre todo seguridad, calidad y garantía en todas las instalaciones que nosotros ponemos en marcha. Y la sociedad sigue necesitando nuestra aportación, y se necesitan muchísimos expertos en esta materia, en climatización y en calidad del aire, y es lo que vamos a tratar hoy, esta tarde, en esta jornada, que, como digo yo, irá enriqueciéndose, y además vamos a tener un trabajo al frente de los expertos que os iremos trasladando de forma puntual a todos los profesionales que os dediquéis a esta actividad. Siempre con el objetivo puesto, pues bueno, como hemos dicho siempre, de trasladar la excelencia y la profesionalidad a toda la sociedad, que yo creo que es el mejor servicio que podemos dar. Por mi parte, reitero el agradecimiento y la felicitación al Colegio de Sevilla y a su decana, Ana Jáuregui, por habernos ofrecido esta jornada, no solo para el Colegio de Sevilla, sino para todos los colegios que formamos parte del Consejo General. Y ya, Ana, pues te cedo la palabra para que hagas tú la inauguración oficial y nos presentes al ponente. Muchísimas gracias, Ana. Muy bien, no, gracias a ti, José Antonio. Muy buenas tardes a todos, y también daros la bienvenida y sobre todo agradeceros el interés que ha suscitado este webinar, esta jornada que hemos entendido que era primordial e interesante por la temática que nos trae hoy. Deciros que ha habido bastante demanda y que aquellas personas que no han podido acceder, o si queréis volver a ver este webinar, podéis hacerlo a través de la plataforma que tiene el Consejo en el plan Ingenia tu Futuro, dentro del área de televisión educativa y web. Bueno, pues una vez dicho esto, desde el Colegio de Sevilla hemos entendido que era importante transmitir a nuestros profesionales, debido a que la reglamentación es bastante rígida en este sentido, y la demanda de las necesidades o requerimientos que necesitan ahora frente a combatir esta pandemia, exactamente el COVID o la enfermedad del COVID-19,
pensábamos que era primordial hacer una primera jornada para aclarar un poco cuáles son los conceptos, las directrices que se van a poner totalmente necesarios en el diseño, el mantenimiento, diseño de instalaciones nuevas, mantenimiento de las existentes. Por ello, y debido a que en la calle o en la sociedad cada vez es una preocupación pues se comenta más y todo el mundo empieza ya a llamar a las instituciones, ¿no? Y decir, oye, ¿qué tengo que hacer? Ahora nos viene una época estival donde quizás eso va a favorecer este tema, pero sí debemos de prepararnos de cara a lo que se plantea de cara al otoño, ¿no? Al invierno, ya que la calidad del aire interior de los establecimientos será necesariamente muy importante que cumpla con todos los requerimientos para frenar esa propagación del virus. Por ello, los titulares de estas instalaciones pues, empiezan a ver una necesidad de poder garantizar la fiabilidad de su instalación en el establecimiento en cuestión. Y esto pues, no puede ir de la mano de otros profesionales, sino los profesionales de la ingeniería, y en este caso de la ingeniería técnica industrial. Por ello, hemos entendido que era muy importante empezar a trabajar este tema. Como ha dicho nuestro presidente, hay un comité de expertos que trabaja a nivel nacional, de las manos del Consejo General de Médicos. Y bueno, pues todo nuestro propósito y todo nuestro esfuerzo se enfoca a que nuestros profesionales pues, tengan esa información en el día a día. Sabemos que es cambiante y que se puedan adaptar a las necesidades que se van a exigir en cada momento. Sí hay que decir que ahora mismo la normativa es rígida, pero nosotros debemos de avanzar en ese sentido y así lo hemos considerado desde el Colegio de Sevilla y también desde el Consejo Nacional, como ha dicho el presidente, del que yo formo parte como vicepresidenta. Bueno, yo no me voy a extender mucho más porque entiendo que aquí quien tiene que decir qué es lo que se debe de hacer o cómo plantear todo esto es la persona que es experta, que en este caso es nuestro colegiado José Jesús Arboleda Gesán. Él es ingeniero técnico industrial en las especialidades de mecánica y electricidad, también ingeniero de PC Advanced Plus y miembro de la Asociación Americana de Climatización, ASAL. Entonces, bueno, pues nada, José, te voy a dar la palabra. Si es verdad que antes de iniciar os comentaré que al final hay un turno de preguntas donde iremos pasando todas aquellas que iréis haciendo en el apartado dedicado a ello para preguntas y respuestas. ¿De acuerdo? Bueno, pues nada, gracias de nuevo, gracias al Consejo por permitir que se haga a nivel nacional y gracias a los asistentes. Pues nada, José, tienes la palabra. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, quiero agradecer tanto a Cogiti como a Cogitise la oportunidad que brindan para realizar esta ponencia. Y también quiero agradecer a todos los que están asistiendo a ella, porque gracias a vuestra asistencia podemos demostrar todo lo que los ingenieros técnicos podemos aportar a la erradicación de esta pandemia. Bueno, pues sin más, la charla se divide en cuatro fases diferenciadas. La primera sería la introducción a la problemática de los aerosoles y el contagio por SARS-CoV-2. Realmente la enfermedad es COVID, pero el virus se llama SARS-CoV-2. La segunda parte será una visión general a la reglamentación actual a nivel de ventilación en edificios. Será muy rápida. El tercer bloque sería las tendencias de los nuevos diseños de instalaciones existentes e introduciremos el concepto de calidad de aire interior, que ya lo han comentado anteriormente, y que a partir de ahora va a tomar una relevancia muy importante porque hasta ahora no se han estado haciendo bien las cosas y creemos que es el momento de aplicarlo. Para terminar, veremos cuáles son las actuaciones que ahora mismo se tengan en el mercado para minimizar los riesgos de contagio por sistema de climatización. Bien, el primer bloque trata de qué ocurrió para determinar que el SARS-CoV-2 se podía contagiar por medio de aerosoles. Todo comenzó, parece que hace mucho tiempo, pero comenzó en febrero del 2020, cuando el gobierno chino aseguraba que la vía de contagio por aerosol era real. Era solamente una hipótesis, no había estudio realizado al respecto. Más tarde, a mediados de marzo, The New England Journal of Medicine publicó el artículo Aerosol y estabilidad de la superficie del SARS-CoV-2 en comparación con el SARS-CoV-1. Se realizaron 5 estudios donde determinaban la estabilidad y la viabilidad. Viabilidad de un virus quiere decir que es capaz de contagiar.
El virus puede estar en el aire, pero no ser viable, con lo cual no puede contagiar. Entonces, lo que hicieron fue hacer cinco ensayos en medio de aerosol, en medio de cobre, cartón, acero inoxidable y plástico. Y determinaron, a nosotros que nos interesa el primero, en aerosol, determinaron que SARS-CoV-1 son los puntos azules. Entonces lo que determinaron fue la cantidad de virus que encontraban en ese aire en función del tiempo que iba pasando ese virus en forma de aerosol. Al final determinaron que la vida del virus en forma de aerosol podía ser de más de 3 horas. La OMS realmente, la Organización Mundial de la Salud, no se ha posicionado aún al respecto. Indica que la posibilidad existe, pero siempre en un ambiente un poco especiales, siempre en ambiente hospitalario, y al hacer una serie de actividades contra el paciente, el tema de intubaciones, y no comparte demasiado la opinión del diario inglés. En España, el Centro Superior de Investigaciones Científicas, CSIC, publicó el artículo. Investigadores del CSIC diseñan un sistema para determinar la capacidad filtrante de materiales para mascarillas, junto con el informe Emisión y exposición a SARS-CoV-2 y opciones de filtración. En este informe, que lo tenéis en pantalla, aparecen varios párrafos que son muy interesantes y que los vamos a destacar. En principio, lo que hace este informe es determinar qué es un aerosol y qué es una gota de líquido. Básicamente es un problema de diámetro de gota. Aerosoles son partículas menores de 5 micrómetros y gotas de líquido son partículas mayores de 5 micrómetros. A partir de ahora, al aerosol le llamaremos la fase fina y a la gota de líquido le llamaremos la fase gruesa. En la siguiente gráfica se determina al hablar, o sea, esto sería el espectro de gotas que se generan en función del diámetro de esa gota. Simplemente al hablar, aquí no estamos hablando ni siquiera de estornudar o de toser. Y todas esas partículas se centran en 1 micrómetro, con lo cual esto es potencialmente un aerosol. También se determinó en este estudio que tanto la fracción gruesa como la fracción fina contenían carga vírica. O sea, cualquiera de las dos partes, la parte gruesa, que es la que siempre nos han dicho, que es cuando nos mantengamos a 2 metros para que esa partícula, cuando decida en nosotros, no llegue, tiene carga vírica, pero también el aerosol, que es la fracción fina, contiene carga vírica. Las partículas más gruesas, como ya sabemos, caen rápidamente, se depositan en superficie, las más finas se mantienen en el aire durante horas o días. Pero sí que hemos resultado anteriormente que, aunque estén horas o días, no duran más de 3 horas como virus viable. Para ver qué cantidad de aerosoles producimos al hablar, estos ensayos se realizaron en un hospital de Wuhan, donde se determina el diámetro de partícula y la concentración de virus. Estas dos salas, esta sala y esta sala, se refieren a zonas donde los médicos, tras realizar la revisión de los enfermos, se quitaban los EPI, se quitaban la ropa. Entonces son partículas que realmente estaban adheridas a la ropa. Y eran partículas sobre todo entre 0,25 y 0,5 micrómetros. Esta gráfica representa la zona de descanso de los médicos. Y si veis, el espectro de diámetro es muchísimo más amplio, llegando hasta 0,01 micrómetros. O sea, el aerosol existe, simplemente con hablar. Vamos a ver cómo evoluciona la fracción gruesa en el aire cuando alguien, por ejemplo, estornuda. Esta imagen la he sacado de un vídeo de la NHK World de Japón, una televisión. Seguramente ya la habréis visto, pero la verdad es que es muy gráfico la evolución de la nube en el ambiente. Fijaros también, aquí aparecerá un reloj y fijaros en los tiempos de estancia de virus en el aire. Esto sería para la fracción gruesa, cuando se realiza un estornudo. Esas gotas grandes de más de 5 micrómetros avanzan, pasando el tiempo, siguen avanzando y enseguida, a medio minuto, empiezan a caer al suelo. Son partículas grandes, con lo cual pesan y caen al suelo. Al cabo de 1 minuto, sigue quedando una nube, que no sería realmente un aerosol, pero serían partículas gruesas, y la mayor cantidad de esta fracción gruesa, de estas gotas mayores de 5 micrómetros, caen al suelo. En la fracción fina, la que más nos preocupa a nosotros, los menores de 5 micrómetros,
Ocurre lo mismo, en el momento de realizar el estornudo, la nube avanza mucho más y enseguida se dispersa por toda la sala. Esto es una sala, hay que indicarlo porque es importante, es una sala que está cerrada, que no está ventilada. A los 4 minutos o a los casi 5 minutos, la nube sigue avanzando, a los 10 minutos y medio sigue avanzando y a los 20 minutos la nube ya se ha dispersado por toda la sala. Con lo cual, cualquiera que esté allí puede ser receptor de un virus que directamente entra en su mucosa y produce el contagio. En resumen, podemos concluir que el contagio por aerosoles es real, ya no hay duda de que existe, y que la única forma de eliminarlo de nuestro ambiente es mediante ventilaciones, hacer que estos ambientes, en vez de ser salas cerradas, que sean salas ventiladas, para que ese aerosol se disperse y la concentración sea baja. Vamos a hacer una pequeña descripción de qué reglamentación existe ahora mismo a nivel nacional para ventilación de edificios. Con la salvedad de que vamos a hablar solamente de edificios no hospitalarios. Los hospitales ya tienen unos sistemas de climatización y ventilación muy evolucionados, dado el propio riesgo del edificio, así que lo que vamos a hacer es centrarnos en el resto de edificios. Las dos estrategias que existen ahora mismo de ventilación a nivel nacional se basan en Código Técnico de la Edificación, centrado en vivienda, y RITE, centrado en el resto de edificios. Código Técnico se basa en extracciones de aire de la sala, mientras que RITE se basa en aportes de aire a sala. Un ejemplo de código técnico sería este, de hecho esta imagen sin la flecha, una imagen que aparece dentro del documento del código técnico. Lo que se hace en vivienda es, por cuartos húmedos, por ejemplo, cuarto de baño y cocina, se realizan extracciones. Al tener las salas en depresión, el aire entra por pequeñas rejillas que se colocan en los marcos de las ventanas, y con eso se consigue la ventilación de las salas secas, que llaman secas, dormitorio y comedores, por ejemplo. ¿Qué problema le veo a este tipo de ventilación? Bueno, en función de cómo sea la topología, vamos a decirlo, de la vivienda, nos podemos encontrar con circuitos que son más fáciles para el aire para moverse, circuitos, vamos a decirlo, principales. Con lo cual nos podemos encontrar con salas que tienen una ventilación puede que no sea la adecuada. También, en caso de que haya algún enfermo en esta vivienda, si el enfermo se encuentra en este dormitorio y esta sala está clausurada, al final el aire del dormitorio pasa por baño o puede pasar por cocina, con lo cual puede que tengamos problemas con este tipo de ventilaciones. La ventilación del RITE es otra forma de verlo. Esto, por ejemplo, sería una cafetería tipo, donde tenemos una climatizadora. Esta climatizadora impulsa aire por rejillas. El aire se difunde por la sala, retorna por la rejilla de retorno, y al retornar se mezcla con un aire que es tomado de la calle, filtrado y en la cantidad adecuada, para inyectarse junto con los retornos, climatizarse y ventilar toda esta sala. Es una forma de inyectar aire limpio, pero controlando el caudal y controlando la filtración de este aire. Este sería el esquema de la instalación, el esquema de principio. Nuestra climatizadora se alimentaría del aire de retorno en una parte y de aire nuevo que pasa por una caja de ventilación con filtro y que en el caudal adecuado se inyecta dentro de la climatizadora. Este aire se climatiza y se inyecta en sala. Estos sistemas pueden ser, como en este caso, que están juntos o se pueden separar. Podemos tener un sistema de climatización totalmente recirculante, sin problema, y una caja de filtración que inyecta aire de la calle en el caudal adecuado por sus propios conductos y por sus propias rejillas. La única diferencia que existe entre uno y otro es que este aire que entra de la calle, si hace calor, pues va a ser un chorro de aire caliente, y si hace frío va a ser un chorro de aire frío. Es más incómodo, pero bueno, también sería válido. De hecho, si alguna sala ahora mismo no se encuentra con el sistema anterior y le es complicado realizar esta inserción de caja de ventilación al retorno del equipo, se puede optar por esta solución, donde la caja de ventilación es totalmente autónoma, debería de trabajar a todas horas. No quiere decir que la climatizadora manda sobre el horario de la caja de ventilación, ni mucho menos. La caja de ventilación la ventilación de la sala debe de ser con climatización o sin climatización. Y puede ser una solución, vamos a decirlo, no para salir del paso, de hecho es correcta.
Los dos sistemas serían estos, un sistema totalmente recirculante, aire se extrae de la sala en retorno, entra en la climatizadora y se inyecta climatizado, y luego otro sistema que coge aire de la calle, lo filtra y lo inyecta en sala. Hay posicionamientos que indican que este caudal de aire exterior debería de aumentarse tanto como se pudiera. El concepto es correcto, lo que intentamos ventilar para quitar toda esa nube de aerosol que podemos tener dentro de la sala. ¿Qué ocurre? Que esto no es siempre posible. De hecho, estas cajas de ventilación normalmente son de caudal fijo. Variar la velocidad del ventilador no es, creo que no es ni imposible, depende de la caja de ventilación, habrá que verla. Y aparte, si el equipo climatizador trabaja con expansión directa, que es lo más normal, un aporte de aire exterior muy alto puede hacer que sus presiones de trabajo varíen y de hecho podemos hasta romper el compresor. Por lo cual hay que tener mucho cuidado, siempre hay que ir de la mano de un especialista y con el apoyo de fabricante para saber hasta cuáles son los límites de nuestro equipo. Bien. Toda esta ventilación se basa en que queremos conseguir una categoría de aire interior. El RITE divide entre 4 casos de categoría de aire interior. Son calidades que van desde la más baja, aire de calidad baja. De hecho, directamente lo anulamos porque esta IDA 4 está preparada para salas con ocupación humana no permanente, no nos interesa. Y trabaja con IDA 3, 2 y 1. Conforme vamos subiendo, va aumentando. La IDA 3 sería calidad de aire comercial. Sería para edificios comerciales, cines, teatros, salones de actos. IDA 2 se centra en oficinas, en salas de lectura, museos, aulas. Y la IDA 1 sería la calidad de aire óptima, que se centraría para instalaciones en hospitales, clínicas, laboratorios y guarderías. Básicamente, la calidad de aire depende de la cantidad de aire que meto. Cuanto más aire nuevo meto, más calidad de aire obtengo. Para calcular las tasas de ventilación, que es lo que comentábamos antes, que nuestros equipos de ventilación tienen que dar un aire filtrado y con un caudal calculado, existen 5 métodos. Estos 5 métodos que nos plantea RITE, ahora mismo lo he estado analizando y la verdad es que, bueno, pues cada uno tiene su virtud, tiene a lo mejor su pequeño fallo. Vamos a verlo muy rápidamente y vamos a ver cuál sería ahora mismo el más adecuado, dadas las circunstancias. El primero sería el método indirecto de caudal de aire exterior por persona, es el más usado porque es el más fácil. Básicamente, sabiendo qué sala, sabiendo nuestra sala, en qué IDA se encuentra, a qué se dedica la sala, y sabiendo las personas, o sea, el aforo de esa sala, obtenemos por una multiplicación simple el caudal que hay que inyectar en cada una de las salas. ¿Quiere decir esto que el edificio es IDA 1, IDA 2 o IDA 3? No. Un edificio lo normal es que tenga varias IDAs. Por ejemplo, podemos tener una IDA 2 en un museo y su cafetería será una IDA 3. Con lo cual esto no es por edificio, sino que es por sala específicamente. Este sería el primero de los métodos. Como habéis visto, la calidad de aire IDA 4 directamente ni la tratamos. El siguiente método sería el método directo por calidad de aire percibido. Este método, su forma de cálculo, viene en la UNECR 1752-IN. Se basa en un método olfativo. Realmente lo que consigue es personas satisfechas dentro de la sala. Si vemos esta tabla, vemos que cuando aumentan las tasas de ventilación, bajan el número de personas insatisfechas. Con lo cual, sigue ratificando el hecho de que mucho caudal de aire exterior hace condiciones interiores agradables. La condición A sería 15%. En climatización es muy raro decir que todo el mundo está contento, ya lo sabemos. Categoría A correspondería a IDA 1, categoría B con menos caudal por persona sería la IDA 2 y la categoría C sería la IDA 3. Este método viene de un método muy antiguo francés que se llama método olfativo. Básicamente es lo que tú percibes. El método directo por concentración de CO2. Este es el tercer método y es un método donde lo que hace es inyectar aire en función de la IDA, mayor cantidad o menor cantidad, hasta conseguir que el aire interior tenga una cantidad de concentración de CO2 menor que este valor. ¿Cuál es el problema de esto? Por ejemplo, si tenemos una sala de lectura donde hay 400 personas y al principio de la mañana hay 20, esas 20 personas no son capaces de provocar tanto CO2 como para que el sistema se active. Con lo cual, es una ventilación, podemos decir, intermitente.
Y eso no es lo que estamos pretendiendo. Nosotros queremos tener ventilaciones constantes y adecuadas. Cuarto método sería el método indirecto de caudal de aire por unidad de superficie. No tiene ningún criterio. No te dice qué es la sala, qué hace la sala, cuánta gente hay. Con lo cual, este método directamente lo invalidamos. Y el último, que sería el método de dilución. Este es el método más complejo, menos usado y más desconocido, que se basa en la normativa EN 13779 y lo que se basa en calcular el caudal de aire exterior que aquí está dentro de una sala en función de los efluentes que hay dentro. No es lo mismo tener un aula normal que un aula de fotografía. En un aula de fotografía te puedes encontrar con disolventes, te puedes encontrar con reveladores, te puedes encontrar con paros, con fijadores. Entonces, trata a cada sala en función de qué hay dentro de la sala. Y, por supuesto, uno de los efluentes que tenemos somos nosotros. La concentración obtenida de cada sustancia contaminante, considerando la concentración del aire de impulsión sub y las emisiones de los mismos locales, deberá ser menor que el límite fijado por las autoridades sanitarias. Esto viene a colación de lo que se ha comentado antes, disculpad, de que tanto Cogitise como Cogiti han entablado ya conversaciones con el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos de España para determinar esos niveles tolerables o de calidad de aire que debemos de pedir y que debemos de adaptar a esa normativa para obtener una calidad de aire interior aceptable. Bueno, ya habéis visto un poco lo que viene después. Ya hemos visto los 5 métodos, los tenemos listados y realmente ya hemos dicho que uno lo quitamos porque no nos vale. Por área de superficie no es una forma de calcular un caudal. Por concentración de CO2, un método intermitente que tampoco nos da una constancia ni una fiabilidad. Calidad de aire percibido, bueno, esto es por satisfacción del usuario, tampoco tiene criterio. Y por caudal de aire exterior por persona, tampoco. Porque al final, es lo que hemos comentado, un aula, no es lo mismo un aula de GB que un aula donde se da fotografía o un aula donde se trabaja con un taller de tejido. Los efluentes son diferentes. Con lo cual, al final, el que nos queda, que entiendo que es el más adecuado con las modificaciones que vamos a tratar con el sector médico, sería el método de dilución. ¿Vale? Bien. Permiso. El tercer bloque trataría de las tendencias de los nuevos diseños de instalaciones, e instalaciones existentes. Y aquí incluimos el concepto de calidad de aire interior. Somos conscientes de que la cantidad de tiempo que pasamos dentro de salas cerradas al cabo del día es mucho. La Organización Mundial de la Salud lo estima entre un 80 y un 90% de nuestro tiempo. Los ambientes de estas salas contienen bacterias, contienen virus, hongos, mohos, que pueden enfermarnos por tener una baja calidad de aire interior. Estas calidades pueden ser tan bajas que nos podemos encontrar con salas que tienen hasta 100 veces más partículas o más gérmenes o más contaminantes dentro de ellas que en el exterior. Y ya que vamos a hacer un gran esfuerzo para desarrollarla y para vencer esta pandemia, puede ser que sea el momento de no solamente centrarnos en SARS-CoV-2, sino que podemos abrir la visión y trabajar contra todo el resto del mundo microbiano. Podemos trabajar contra las bacterias, podemos trabajar contra hongos, podemos trabajar contra mohos y, por supuesto, contra virus. Esta guerra, vamos a llamarla así, hay que tenerla en cuenta para conseguir suficiente calidad de aire interior. Los virus producen enfermedades, todos lo sabemos. Aquí tenemos un listado de ellas, pero es que las bacterias también las producen y las tenemos en nuestro ambiente. Los hongos también. Los mohos también pueden producir desde alergias o una persona asmática le pueden agravar esa dolencia. Pero aparte del mundo microbiano, es que tenemos más cosas en el aire. Tenemos lo que llamamos COP. Los COP son los compuestos orgánicos volátiles, que son todos compuestos en base carbono, entre ellos alcoholes, aldehídos, cetonas, y que entre la temperatura ambiente normalmente están en fase de vapor. De hecho, la Organización Mundial de la Salud clasifica a los muy volátiles como aquellos que tienen un punto de ebullición menor de 50 grados. ¿Vale? En un ambiente interior, dichos compuestos son ampliamente utilizados, con lo cual no podemos realmente evitarlos. Los tenemos ahí, los tenemos desde
pintura, en barnices, en cola, limpiadores, en madera. Es muy complejo eliminarlo. Cualquier tablero aglomerado, cualquier mueble de aglomerado emite una cantidad de formaldehído horrorosa. Entonces, esos compuestos no podemos realmente quitarlos de nuestras vidas. Aproximadamente hacia 2003, la Comunidad de Madrid sacó una guía de calidad de ambiente interior en edificios de uso público. En ella hay un listado muy interesante donde nos listan todos los contaminantes en función de dónde provienen. En este caso tenemos contaminantes procedentes del ambiente exterior, tenemos desde combustión de caldera, o sea, de elementos de combustión de caldera o de tráfico, contaminantes generados dentro del propio edificio. Fijaros que, por ejemplo, una fotocopiadora, es curioso, pero genera ozono. Eso es algo que deberíamos de intentar no eliminar, pero sí paliar. Tenemos contaminantes generados por los ocupantes, directamente por nosotros mismos y por nuestra actividad, y luego hay otros factores que se llaman los factores físicos, que también influyen y también debemos de intentar controlarlos. Son tan simples como humedad relativa, temperatura y ya, bueno, ruido y vibraciones. Pero estos dos sí que nos tocan directamente al mundo de la climatización. Aparte de estas técnicas, también deberíamos de empezar a controlar los flujos de aire. Los flujos de aire es algo que hasta ahora se ha colocado los difusores y las rejillas casi que por estética. No me coloqué esto ahí porque no queda bien, o esa rejilla no me la coloqué ahí porque se ve. Pero tenemos que empezar a coger técnicas que se usan en la industria desde hace muchísimo tiempo. Por ejemplo, esta imagen la he sacado del Instituto Nacional de Seguridad y Higiene en el Trabajo, donde un trabajador está trabajando contra algo que emana un contaminante. Si la ventilación se la ponemos justo delante de la cara y la extracción se la colocamos detrás, todo el contaminante pasa por su cara. Con lo cual esto no sería una solución válida de ventilación, aunque el caudal de aire fuera correcto, pero la forma de hacerlo no es correcta. Si lo sacamos por arriba estamos a la misma. Al final todos los contaminantes se diluyen en el aire y escapan por la parte superior. Esta sería una buena solución. Una solución donde el aire venga de la espalda del trabajador, diluya los contaminantes y los saque frente a él. ¿Qué es lo que hacemos con esto? Evitar que este señor esté expuesto a un contaminante que a lo largo de 8 horas, durante muchos meses, durante muchos años de trabajo, le puede provocar una enfermedad profesional. Bueno, pues esto también se puede hacer en climatización. Un ejemplo muy burdo que se me ocurrió y me ha parecido gráfico es ser este. En una oficina, bueno, pues tenemos 5 trabajadores, un rotacional y una rejilla de retorno. Cuando el difusor rotacional empieza a climatizar, ocurre esto. Y es que al final, esta señorita le está mandando a esta señorita contaminantes propios. 2 al tercero, los 3 primeros al cuarto, y al final formamos una cadena donde es fácil que encontremos contagios por este tipo de vías. Una solución muy sencilla podría ser esta. Poner retornos en suelo, donde directamente el aire climatizado salga del difusor rotacional y empiece a bajar sin pasar por la altura de la cara del resto de trabajadores. Esto llevado a sistemas computacionales, existen modelizaciones CFD, que es dinámica de fluidos computacionales, donde esto se puede llevar tan al extremo como se quiera. Vale. Bueno, pues resumiendo, las tendencias de diseño de los sistemas de climatización podríamos resumirla en 4. Diseño específico en función de la actividad desarrollada. Si os acordáis, método de dilución. Cada sala tendrá un caudal de ventilación específico en función de la actividad, de qué se encuentra dentro y de las emanaciones propias de esa sala. Tenemos que conseguir una radical disminución de los microorganismos en el aire. Ahora veremos cómo se podría hacer. Control de partículas y modelizaciones CFD de dinámica de fluidos computacional para conseguir que esos caminos no sean autopistas de contaminantes. Todo esto para instalaciones, vamos a decir, futuras. Para instalaciones existentes, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues lo primero que tenemos que hacer es comprobar que nuestra instalación se acoge a normativa. Tenemos que saber que nuestra instalación es una instalación RITE. Ahora veremos cómo. Deberemos de realizar mantenimientos por empresas autorizadas. Hasta ahora los mantenimientos han sido muy maltratados cuando se han hecho y siempre han sido por empresas autorizadas o no autorizadas. Al final esto
para cambiar un filtro tampoco hace falta mucho, pero al final veremos que sí hace falta una empresa autorizada para realizar un mantenimiento como Dios manda. Y también el concepto de presurización de sala. Para comprobar que nuestra instalación cumple RITE, a nivel de ventilación, se podría hecho una especie de resumen muy básico, donde divido los locales en locales pequeños y locales grandes en función de si recuperan o no recuperan. La recuperación de aire exterior, pues hemos visto antes que un recuperador cogía aire de la calle, cogía aire del interior, lo mandaba afuera y lo cruzaba con el aire que venía de la calle, para recuperar esa energía, que no se pierda. Bien, la frontera entre la recuperación y la no recuperación en sala son 1.800 metros cúbicos hora en edificio. Con lo cual, si tenemos locales pequeños, por ejemplo, un comercial hasta 62 personas, no requiere de recuperador. Con lo cual puede ser simplemente una caja de ventilación con filtros como las que hemos visto al principio. Bueno, pues si nosotros tenemos un local, por ejemplo, un bar, que no tiene 62 personas, el caudal de aire nuevo que hay que aportar sería 28,8 metros cúbicos hora por persona. Si es una ida 2, el caudal varía a 45 metros cúbicos hora por persona, y si es una ida 1, 72 metros cúbicos hora por persona. Si veis, los ratios de personas bajan porque cada una se lleva más caudal. O sea, esto es tan fácil como dividir 1.800 entre 25 y ver qué le cae a cada uno. Si estas salas que hemos determinado como pequeñas, al no superar los 1.800 metros cúbicos hora, simplemente con una caja de ventilación como esta, que tenga el caudal calculado anteriormente y una serie de filtros adecuados a su ida y a su oda. La oda es el aire exterior. No le prestéis mucha atención, porque normalmente siempre se cogen odas 2, odas 3 serían en un ambiente industrial muy fuerte. Lo único que haría sería meter un filtro de carbono activo. Lo normal es coger oda 2, no vamos a complicarnos demasiado. Pues sería, si nuestra sala es una ida 1, nosotros tendríamos que tener unos filtros F7 más F9. Si es una ida 2, un F6 más un F8. Ida 3, F5, F7, ida 4, ni lo miramos. ¿Qué ocurre en locales mayores? En locales mayores ya la cosa puede ser más complicada, porque ya mayores puede ser mucho. Puede ser un Carrefour, con lo cual ya esto no es tan básico, hay que hacer un estudio mucho más pormenorizado. Pero al final es lo mismo. Cogeríamos un caudal en función de la ida del local, de la actividad que se desarrolla dentro, y con el aforo obtendríamos un caudal que deberíamos de insertar. ¿Qué ocurre? Que ya no se inserta mediante una caja de ventilación, sino que tenemos que tener un recuperador de caudal. Perdón, un recuperador térmico. Este recuperador lo que hace es que el aire que va a salir a la calle, que se va a expulsar, se cruza sin tocarse con el aire que viene del exterior para limpiar el ambiente. Si el aire que entra de fuera está a 35 grados y nuestro aire interior está a 27, pues estos 35 grados los transformamos en 33, pues eso que nos ahorramos energéticamente, ¿vale? Y al final sería lo mismo, el caudal se calcula de la misma forma y los filtros serían los mismos. Para ida 1, F7 más F9, ida 2, F6 más F8, ida 3, F5 más F7, y ida 4, no se toca. Bien, mantenimiento. ¿Habéis observado? El tema de los mantenimientos para mí es importante. Para mí es importante. ¿Por qué? Porque hasta hace, bueno, ahora mismo son temas que se tienen muy mal tratados. ¿Por qué? Bueno, aquí presentamos primero las más típicas, las actuaciones más típicas que se realizan en una instalación, vamos a decir, pequeña grande. Para instalaciones más complejas se realizan otro tipo de actividades más específicas, pero actualmente las tareas puede que no las realice un mantenedor autorizado. Luego la calidad del mantenimiento es bajo. Puede que no se realicen todas, con lo cual podemos tener sitios donde los focos de contaminantes existen. Y todo lo que no sea realizar todas estas actividades redunda en una mala calidad de aire interior. Con lo cual hemos visto cómo nuestras instalaciones deben de cumplir RITE. Hay que hacer mantenimiento adecuado, de hecho hay que exigirlo. Y la siguiente técnica sería la de presurización en sala. Volvemos a nuestra cafetería y si tenemos un sistema normal, sin ventilación, la climatizadora simplemente lo que hace es coger aire de retorno, climatizarlo e impulsarlo. Obtenemos un sistema recirculante donde la presión en sala es estable. No en ningún momento la sala se va a presurizar.
¿Qué ocurre si metemos un sistema de climatización como indica el RITE? Como hemos visto anteriormente, los aires de retorno se mezclan con aires nuevos y se inyectan. Conseguimos presurizaciones dentro de sala. Quiere decir esto, que aparte de meter aire del exterior limpio, que nos va a limpiar toda la sala, conseguimos una presurización de forma que los aires sucios se van a escapar por rendijas, por debajo de la puerta, por las ventanas, consiguiendo que todos esos contaminantes se escapen. Esto se consigue tanto en este tipo de inyecciones directas de aire, como en el caso que vimos antes, que vimos anteriormente, donde la inyección se hacía por un sistema totalmente diferente al sistema de climatización. Y aquí en este sistema también se consiguen presurizaciones de sala mayores de 0. En el caso del recuperador nos podemos encontrar con varios casos. Si el caudal de aire de retorno es totalmente expulsado y se iguala con el caudal de aire nuevo, nos encontramos con que tenemos salas con presión 0. Entonces eso no es lo que estamos buscando. Ya hay en el mercado sistemas de recuperadores térmicos donde el ventilador de impulsión y el ventilador de retorno pueden tener diferentes velocidades. Con lo cual podríamos extraer un poquito menos para conseguir esa presurización. Eso no va contra el RITE. El RITE lo que nos dice es que el aire que se extraiga tiene que ser recuperado y que el aire que se inyecta tiene que estar filtrado. Con lo cual, en ningún caso nos saltamos el RITE, pero sí que energéticamente a lo mejor no es lo más correcto, pero bueno, dado la situación actual, pues a lo mejor se puede perdonar un poquito. ¿Qué es lo que se haría? Si esta es la situación actual y cortamos un poco los retornos del aire de extracción, conseguimos que la sala se presurice. Y conseguimos, aparte de esa limpieza por inyección de aire nuevo, que la sala saque fuera de sí aire contaminado. ¿Vale? Bien. Pasamos a la cuarta parte de la charla, donde, bueno, creo que a lo mejor la que más esperabais, que son las actuaciones para minimizar los riesgos de contagio por sistema de climatización. Todo lo que se ha dicho anteriormente también lo minimiza. Todo lo que sean ventilaciones, todo lo que sea tener filtros limpios. Si no tenemos filtros limpios, ese aire que queremos inyectar dentro de la sala no va a pasar. Va a tener un filtro que realmente lo que hace es de pared. No nos va a dejar ventilar. O sea que todo lo que hemos dicho hasta ahora son formas de hacer que nuestro sistema de climatización sea limpio. Esa vía de contagio la minimice. Dentro de las actuaciones que podemos realizar, yo la he dividido en dos. Unas son las actuaciones de choque, sobre todo para instalaciones existentes, y luego actuaciones continuadas en el tiempo, que valen tanto para instalaciones existentes, si se pueden insertar, como para instalaciones futuras, donde seguro que se pueden insertar. Las actuaciones de choque, vuelvo otra vez con los mantenimientos. Hay posicionamientos que dicen que no hace falta limpiar los conductos, hay posicionamientos que dicen que no hace falta limpiar las rejillas. Yo digo que no. Yo lo que digo es que si queremos tener un sistema que no sea una vía de contagio, y más si hemos dicho que no solamente nos basamos en SARS-CoV-2, sino que abrimos el espectro a MOS, a hongos, a bacterias, ya CoV, pues deberíamos tener un sistema de climatización que empiece por ser limpio. Pues partamos de un punto cero donde esté limpio. Toda la limpieza que se puedan realizar, vuelvo a repetir, por mantenedores autorizados, se va a hacer en limpieza de evaporadores, condensadores, filtros de aire, recuperadores de calor, de unidades terminales de distribución de aire, equipos autónomos. Una limpieza completa, aunque sea burda, que no es mucho más que pasar trapos por depende de qué sitio, para conseguir que esa suciedad se elimine. ¿Cuál sería el siguiente paso? Bueno, ya que tenemos una primera limpieza gruesa, hacemos algo más fino. Vamos a conseguir desinfecciones. ¿Cómo la podríamos conseguir? La más extendida, o la que entiendo que puede funcionar mejor, es la de peróxido de hidrógeno, agua oxigenada. La agua oxigenada es un producto dilucida utilizado en España, se puede aplicar, pero, como siempre, hay que tener cuidado con él. La forma de aplicar sería, bueno, sellar toda la instalación, todas las rejillas, todos los difusores, y por algún lado inyectarle agua oxigenada al 35%, que sería la sustancia activa que está autorizada como virucida, en fase de vapor, directamente evaporándola, o en fase nebulizada. ¿Qué hace esto? El agua oxigenada es muy oxidante, con lo cual, tanto una bacteria como un virus, una espora o lo que sea, se va a adherir a su pared celular y por ese poder oxidante básicamente la va a romper, la va a deteriorar, con lo que desactiva al germen. Estas actuaciones no deben de ser realizadas
por empresas autorizadas, con personal especializado y con todos los medios de protección necesarios. No es una tarea que el instalador o mantenedor pueda realizar de primera. Si el instalador o mantenedor también se hace empresa autorizada, fantástico, pero en principio no es tarea de un mantenedor de climatización. Vale. Si os habéis fijado antes, he hablado de desinfección con peróxido de hidrógeno. Ahora hablo de limpieza con ozono. ¿Por qué? Para empezar, voy a hablar un par de diapositivas. El ozono no es un producto virucida autorizado en España. Igual que la oxigenada, sí estaba en este listado no aparece el ozono. O sea que no sabemos qué es virucida. Dicen que sí, pero autorizado en España no lo es. Aparte, desde que tenemos indicios de COVID-19, el Ministerio de Sanidad sacó un documento que habla de uso de productos biocidas para la desinfección del COVID-19. En él es muy claro, es muy claro. Ante la proliferación en el mercado de dispositivos productores de ozono, este ministerio advierte que el ozono, al igual que otros biocidas, no se puede aplicar en presencia de personas. Con lo cual, el que tenga un ozonizador que lo pone en el salón de su casa o en una tienda pequeñita, por favor que lo quite. Por favor que lo quite porque se está atentando contra su salud. Los aplicadores deben contar con los equipos de protección adecuados. Pensad que el ozono al final se disocia en O2 y O+, con lo cual es muy oxidante. Si entra a tus pulmones puede causarte muchísimos más daños que beneficios. Fijaros lo que dice aquí, dice, al ser una sustancia química peligrosa, puede producir efectos adversos. Pero el ozono está ya más que demostrado que no es una solución. Sí se puede usar, Si la empresa lo usa, está autorizada y lleva los EPI y no hay nadie dentro de la sala, bueno, se puede usar, pero en principio creo que parece que hemos visto que hay soluciones mejores y además contrastadas. De hecho, seguimos con el ozono. En el 2005, la Organización Mundial de la Salud sacó una guía donde bajaba la tasa de exposición de un trabajador al ozono, la bajaba anteriormente eran 120 y ahora son 100 microgramos por metro cúbico, media de 8 horas. O sea que han visto que con 120 pueden tener problemas, lo han bajado. Con 120 microgramos por metro cúbico no matamos a nadie. O sea, esto no vale como germicida. Bien, estas serían, al final, las actuaciones de choque serían el mantenimiento que hemos comentado, el peróxido de hidrógeno, que me parece que es la mejor de las opciones, y el ozono, que, bueno, yo ya he dicho lo que hay y creo que es bastante. Pasemos a las actuaciones continuadas. Vamos a decir que son las más interesantes, porque ya van trabajando en el tiempo. Todo esto ya le ve rendimiento. Al anterior lo que hacemos es partir de una instalación de cero, una instalación limpia. Ahora sí que vamos a ver cómo esto evoluciona. Las actuaciones continuadas que vamos a ver, hay más, pero realmente en España no están demasiado probadas y la documentación es muy dispersa. Y bueno, pues tampoco era plan aquí de hablar de cosas que tampoco tenía suficiente argumento. Vamos a hablar de la luz ultravioleta C, de la fotocatálisis, de las filtraciones, vamos a ver cómo podemos trabajar con filtraciones, y de la humedad ambiental. Para mí la más interesante, tengo debilidad, es la luz ultravioleta C. Para empezar vamos a ver que la luz ultravioleta C, que ya se supone que todas las conocemos, y vamos a ver cómo se replica un virus. Un virus no se reproduce, básicamente no se reproduce porque un virus es complicado decir que un virus está vivo. Un virus no tiene ninguna actividad de un ser vivo, simplemente se replica, no llega ni a reproducirse. Bueno, en el espectro de la radiación nos encontramos con que hay una zona, que sería la zona del ultravioleta, y la dividimos en ultravioleta A, B y C. A nosotros nos interesa el C, el de onda corta, que se mueve entre los 200 y los 280 nanómetros de longitud de onda. Esta sería la zona donde el ultravioleta es más dañino contra todo el espectro microbiano. Vamos a ver ahora cómo se replica un virus. Cuando tenemos un virus, tenemos nuestra célula, esta es nuestra, el virus, que en este caso se llama coronavirus, porque tiene estas espinas que se llaman, con los que se conectan. Cuando un virus entra en contacto con una de nuestras células por unos conectores que se llaman ECA2, el virus se acerca a la pared celular, la abre y descarga su material genético. En este caso, el SARS-CoV-2 es un virus de ADN, pero nos podemos encontrar con virus de ADN o de ARN, es indiferente. Este material genético, bueno, esto sería una descapsidación,
este material genético se sintetiza con el material genético de nuestra célula y convierte a la célula en una auténtica fábrica de virus. Ya la célula no fabrica más células, lo único que hace es fabricar virus. Se replica, se forman las cápsulas donde el virus va a seguir, porque SARS-CoV-2 también es un virus encapsulado, se encapsula, se libera y el virus sale para buscar nuevas infecciones. Bien, pues si nosotros con la ultravioleta C somos capaces de darle en el ARN, podemos dañarlo. ¿Qué ocurre con un ARN dañado? Que es como un libro de instrucciones que le faltan hojas. Al final, o el proceso de síntesis o el proceso de replicación no se produce. El virus ha entrado, vamos a decir, vivo en nuestro cuerpo, pero no es viable. No puede provocar una infección. ¿Por qué? Porque no es capaz de replicarse. Al final, este virus soltaría su carga genética dentro de la célula y moriría. Se desactivaría. La ultravioleta C ya es un método virucida muy extendido. De hecho, en régimen hospitalario y en laboratorio son muchas las campanas de flujo laminar donde siempre las luces ultravioletas están escondidas porque la luz ultravioleta C es energéticamente muy potente y nos puede producir daños oculares o incluso cáncer de piel. Con lo cual siempre tienen que ser lugares donde la radiación no incida sobre el usuario. En el caso de una climatizadora como esta, pues se colocarían siempre en salida de la batería. ¿Por qué? Vamos a explicarlo. Vamos a ver. Primero tenemos que saber que no solamente vale con incidir con un ultravioleta C contra el germen, sino que hay que darle una dosis letal para conseguir inactivarlo. Esto no quiere decir que un toque y es suficiente, sino que tenemos que tener una intensidad radiante y tenemos que darle durante una cantidad de tiempo suficiente para que el virus, para que su ARN se vea deteriorado. La IUVA, la International Ultraviolet Association, tiene tablas donde en función de qué tipo de microbio o de bacteria, virus o espora, qué cantidad de radiación en milijulios por centímetro cuadrado con radiaciones ultravioleta C a 254 nanómetros, que parece que es la cifra mágica, la longitud de onda mágica para dañar el ARN, necesitamos para bacterias, que puede ser entre 5 y 20 milijulios por centímetro cuadrado, virus entre 50 y 350, espora entre 300 y 560, con lo cual componer una barra de ultravioleta C no es suficiente. Tenemos que colocar una barra de ultravioleta C con la potencia radiante necesaria y a una distancia tal que no solamente inactive al virus que pasa por aquí, sino que también nos interesa mucho que esto radie contra la batería. ¿Por qué? Primero, la batería tiene aletas de aluminio. Esa radiación, cuando entra dentro de la aleta de aluminio, se refleja, con lo cual crea una malla de ultravioleta C que hace más efectivo el efecto. Y aparte, también porque las baterías se había observado, sobre todo las que trabajan en modo frío, se crean condensados, esos condensados al final crean MOS, siempre hay una cantidad de fauna, vamos a decirlo así, por ahí dando vueltas, que no es sana. Eso son focos de infección. Aparte, si conseguimos quitar esa fauna y dejamos la aleta limpia, conseguiremos una transmisión térmica mejor. Con estos sistemas se consiguen hasta una mejora del 15% del rendimiento térmico, y eso es mucho. Eso es mucho. Pero que quede muy claro que no solamente colocar una luz ultravioleta es suficiente. Tenemos que colocar la luz ultravioleta adecuada tanto en número, en posición y potencia para lo que queremos desactivar. Las soluciones ya no solamente en el mercado ya no solamente se basan en UTAS, que es un sistema que, bueno, aquí sería muy fácil de insertar, sino que tenemos ya soluciones para equipos tipo split. Antes hay posicionamientos que dicen, por favor, los splits paradlos, no los pongáis. No los pongáis porque es que al final recirculan y lo que están haciendo es recircular el aire y moverlo. Bueno, un ultravioleta C adecuado dentro del split y sin que irradie a ninguno de las personas que están dentro de la sala, puede quitarnos a lo mejor un 90 o un 95% de los gérmenes. Es mucho, es mucho, es mucho. Ninguna de estas actuaciones es radical. O sea, estas son actuaciones que sumadas unas con las otras conseguimos eficiencias grandes a nivel de eliminación de gérmenes. Pero ella sola va a ser complicado. ¿Vale?
Si fuera un equipo de conducto, sin problema, hasta en boca de impulsión, un fan coil en boca de impulsión, un fan coil de pared, también se podría colocar. Dentro de la UTA, que es la forma más fácil de ubicarla, bueno, pues en esta que tenemos un recuperador de flujo cruzado, ha habido documentos, posicionamientos que decían, por favor, mirar que los recuperadores de flujo cruzado sean estancos, que no haya bypasses de aire de retorno que fugan hacia el interior, porque esto sería una contaminación. Uy, perdón. Ahora ya da igual. Si hay una recirculación, porque esto no es estanco, técnicamente no va a funcionar bien, con lo cual también habrá que repararlo, pero en principio si hay una fuga, va a pasar por el ultravioleta y lo va a anular. Otro posicionamiento decía que los rotativos, por favor, que se parasen. Que los rotativos eran un problema porque esta zona no suele ser estanca y se producen recirculaciones. Ya con ultravioleta C se elimina este problema. Bueno, como veis, el tema del ultravioleta C me gusta, lo veo bastante interesante. Un plus al ultravioleta C sería la fotocatálisis. Este ya no sería germicida, sino que trabajaría más con el tema de los COP, de los componentes orgánicos volátiles. Si la ultravioleta C la hacemos incidir sobre dióxido de titanio, disocia el vapor de agua en protones y de grupo hidroxilo. Y esto a las partículas que están en el aire se adhieren a ellas y las pueden inactivar. Esto sería una especie de plus, pero esto ya va fuera del régimen germicida. Esto sería para calidad de aire interior. ¿Qué más podríamos hacer? Bueno, las filtraciones. Las filtraciones siempre se ha dicho que parece que era el recurso fácil, poner filtro, H14, H13. Bueno, poner un H13, un H14 en una máquina no es tan fácil. Vamos a plantear dos grandes campos, que son en instalaciones existentes y en instalaciones en diseño. En instalaciones existentes, como nuestra cafetería, aquí colocar un filtro H14 es poco menos que inviable. ¿Por qué? Este ventilador es pequeño, no es capaz de mover aire a través de un H14. Pensás que un H14, pensás que un filtro normal es como soplar a través de un Kleenex y soplar a través de un H14 es soplar a través de un folio. O sea, no hay potencia como para decir pasa el aire, o si pasa muy poquito, ¿vale? Con lo cual, los ventiladores que existen ahora mismo en el mercado para máquinas pequeñitas no tienen presiones disponibles. Aparte, los H, que son los EPA, o los ULPA, si queréis también, ya nos podemos ir más arriba, tienen altos mantenimientos. Si se ensucian, enseguida se le baja mucho el caudal, con lo cual estamos realizando menores ventilaciones. Además, si se quiere tener una H13 o una H14 en condiciones, hay que periódicamente revisar su integridad. Un filtro que no sea íntegro, o sea, que tenga una rotura, bueno, pues eso es una autopista para que pase todo. Y aparte de la estanqueidad de ese filtro contra sus marcos. Porque si tenemos un filtro que no está bien colocado y deja rendijas contra los marcos, por ahí va a pasar también el aire. O sea, un H14 o un H13 son equipos complicados. Sí que hay equipos portátiles que se suelen poner en la sala y que, bueno, trabajan filtrando, pero tened cuidado porque estos equipos no sé cuánta vida tiene ese filtro. Ese filtro se colmata muy rápidamente. Instalaciones nuevas. Bueno, hemos comentado que en los comerciales técnicamente va a ser muy difícil. En equipos rooftop, técnicamente posible. Yo no he visto ninguno, pero no entiendo que no va a haber ningún problema en que se instalen. Además, de hecho, realmente el H14 no se instalaría en el rooftop. Se instalaría en el rooftop, que tendría que tener ventilador suficiente con una presión disponible alta para que los difusores sean los que tienen ese H13 o H14. Técnicamente posible, pero tendrían también alto mantenimiento, lo que hemos comentado antes. Y en equipo de UTA, pues sin problema. Ya existen y, bueno, en el régimen hospitalario, sin problema. Volvemos a lo mismo, alto mantenimiento y, bueno, pues a lo mejor no están panacea. Y ya pasamos al último, que parece el más, vamos a decir así, como el más tonto, pero parece que tiene su importancia. Y es la humedad ambiental. La humedad relativa porcentual que tenemos en la sala a veces no es la adecuada. En el documento de posicionamiento de ARRAE sobre aerosoles infecciosos, que fue editado el 14 de abril del 2020, nos habla, hay estudios que sugieren que el control de la humedad relativa puede reducir la transmisión de ciertos organismos presentes en aerosoles. Incluso se indica una mejor inmunidad de organismos a enfermedades respiratorias. ¿Vale? La tabla siguiente, que es la tabla que nos ofrece ARRAE, nos indica que, por ejemplo, las bacterias, virus, los fúngicos,
Viven mejor, esta barra negra, cómo de bien viven o cómo de bien proliferan. Viven mejor en circunstancias de humedades relativas bajas o humedades relativas altas. Pero en la franja 40-60% de humedad relativa, que es la que a nosotros nos viene bien, no les va bien. No les va bien, realmente no funcionan bien. Con lo cual, si tenemos ese control de nuestras salas, tener una humedad relativa entre un 40 y un 60%, podemos evitar la proliferación de este tipo de microorganismos. Hay 3 factores que se relacionan con la humedad de menores del 40%, que son negativos en cuanto a las infecciones aéreas. Al emitirse aerosoles, lo comentamos antes, cuando se emiten el aerosol, esa gotita en ambiente seco encima se deshidrata, con lo cual vamos a decir que flota mejor. Al flotar mejor, pues está más tiempo en el aire y al final llega hasta nuestra mucosa, se rehidrata y provoca una infección. También hay virus que se han especializado en vivir en condiciones de humedad relativamente bajas, son los anhidroresistentes. Y aparte, esto sí que lo hemos comprobado todos, cuando tenemos humedades relativas bajas, tenemos la mucosa seca, la garganta se nos seca y nuestro sistema de defensa se ve minimizado. Con lo cual, tener una humedad relativa entre el 40 y el 60% no es complejo. Además, con aporte del exterior no es complicado conseguirlo y si no se puede insertar un humidificador y se conseguiría. Y bueno, pues hemos llegado al final. Yo como resumen quiero que os llevéis pues 5 ideas muy claras con las que digáis eso lo dijo y me lo llevo a mi casa. Bueno, ya estoy en casa. El contagio por aerosoles existe. Eso no hay vuelta atrás. Se deben realizar estudios específicos para calcular la tasa de ventilación de cada sala por el método de dilución. Nuestras salas deben de estar sobrepresionadas. O sea, no tratemos a las salas como salas cualquiera, sino que cada sala es específica y cada sala tiene sus particularidades. Pues hay que tratarlas como Dios manda. Y aparte, siempre intentar que esas salas estén sobrepresionadas. Debemos de tener mira amplia y tomar al SARS-CoV-2 como una forma de aumentar nuestra calidad del interior, tanto a nivel microbiano como a nivel de COV. Que el mantenimiento es muy importante y está muy dejado, y que la estrategia de eliminación de riesgo de contagio por sistema de climatización no son definitivas, pero una combinación de ellas sí pueden hacer que se reduzca este riesgo considerable. ¿Vale? Bueno, pues muchas gracias por su atención y si tenéis alguna pregunta, pues y la sé contestar, pues encantado. A ver, José, muchas gracias. Yo creo que nos ha ayudado a tener una idea general y a las medidas que en particular se pueden ir utilizando mientras no haya una regulación de las mismas. Y si te parece, podemos pasar a las preguntas, que en estos momentos tenemos 10. No sé cómo vamos de tiempo, que lo veo un poco ajustado, pero bueno, empezamos con la primera e intentamos darle contestación a todas. La primera nos dicen que cuál es la carga vírica en miligramos por kilos de persona adulta que es capaz de infectar a una persona, el virus, ¿se entiende? Esa es la pregunta que le hemos hecho al sector médico. Eso es lo que queremos saber. ¿Cuáles son las cargas mínimas? ¿Cuáles son las cargas que podemos...? Ya no... sino saber qué tipo... Si hacemos un análisis virológico dentro de una sala, ¿cuántas colonias podemos encontrar dentro de la sala para considerar que esa sala ya es peligrosa? Entonces, esas son las preguntas que queremos que nos contesten nuestros colegas los médicos para insertar dentro del método de dilución y considerar qué caudales de aire son los necesarios para tener unas condiciones interiores adecuadas. Se lo contestaremos pero más adelante. En esa pregunta hace una segunda parte que dice ¿un solo virus o una masa de ellos? Bueno, ya has hablado de las colonias, entiendo que... Entiendo que un solo virus no. De hecho, siempre se ha hablado que las cargas víricas tienen que ser fuertes. Una carga vírica baja, tengo amigos que están trabajando en esto, que están en Madrid en primera línea, y te dicen que porque por un contagio bajo no pasa nada. Lo normal es que cuando te pones realmente mal, es porque has tenido varias cargas víricas muy seguidas. O sea, que te he encontrado con 5 enfermos que te han contagiado. No sé, eso ya son temas médicos y la verdad es que aquí se nos escapan. Bueno, de todas formas, sí quiero yo añadir que se está estudiando en hacer una guía al respecto con la ayuda de la parte sanitaria que anteriormente ya introdujo nuestro presidente. Por lo tanto, yo espero que en unos días pues, se pueda dar una respuesta con más intensidad a esta pregunta.
La siguiente pregunta dicen bueno, que en definitiva, ¿cuál es el valor umbral límite del virus? ¿Perdón? ¿Cuál es el valor umbral límite, el TLV, del virus? Es lo que volvemos a lo mismo. Tenemos que irnos a lo que nos digan los médicos y nosotros adaptar nuestras instalaciones a lo que ellos nos pidan. Nosotros vamos a ser los ejecutores. Ellos nos van a decir, queremos esto. Y nosotros vamos a ver cómo se lo damos. Pero todas esas preguntas nos tienen que venir ahora hacia nosotros. De hecho, yo creo que esas preguntas, no sé si se busca por internet, seguramente se encontrarán esos valores, pero yo creo que ahora mismo decir un número tampoco sería ni fiable. Podría ser un valor aproximado, se dice, se comenta algún artículo, pero ahora mismo... Bueno, no obstante, estamos trabajando en esto. Tú perteneces al comité que hay en el Consejo y estamos en comunicación con el sector médico para poder dar mayor detalle en los próximos días. La siguiente dice, bueno, te saluda. Hola, José. Me imagino que será alguien cercano. ¿Cómo se cuadra el RITE con Passy House menor de 0,5 renovaciones hora? Bueno, es que Passy House y RITE son dos cosas muy diferentes. Son dos cosas muy diferentes. Passy House se caracteriza por tener grandes recuperadores, buenos caudales de aire y filtraciones buenas. Es un concepto totalmente diferente. Aquí, por ejemplo, en Passy House hablar de sobrepresionar no tiene sentido. Son salas, una casa Passy House es antifiltraciones. Entonces es muy diferente. El concepto es totalmente diferente. Yo a una Passy House con un sistema de ultravioleta, por ejemplo, y un control bueno de humedad, fantástico. O sea, creo que ese sistema energéticamente estupendo y hasta a nivel de germicidad también fantástico. No habría no hay incompatibilidades. Pero es que los conceptos son muy diferentes. Una Passy House y un edificio al uso no tienen nada que ver. Pero vamos, todas estas técnicas se pueden emplear en Passy House. De acuerdo. La siguiente, ¿qué efecto se podría conseguir? Disculpa porque se me ha movido. Vale, ¿qué efecto se podría conseguir con un ozonizador incorporado a las UTAs? Bueno, es que el ozonizador, lo que he comentado antes, tú el ozonizador, si se lo conecta a la UTA, ese aire va a pasar luego a las salas donde hay personas. No se puede aplicar ozono donde hay personas. ¿Que se quiera hacer una limpieza de la UTA a base de ozono? Bueno, yo creo que ya hemos visto que se podría hacer mucho mejor con peróxido de hidrógeno. El ozono es que ahora mismo ni es un virucida autorizado, ni sabemos muy bien cómo funciona y no podemos nunca usarlo cuando hay gente en sala, eso nunca. De acuerdo. La siguiente, esta es un poco más larga, así que atiendes, José. Si presurizamos la sala inyectando aire, no podemos controlar cuánto aire entramos en la sala, porque dependerá de las filtraciones, Con lo cual, si no ponemos un sistema de extracción, no podemos controlar las renovaciones o el caudal de ventilación, ¿no es así? Las renovaciones sí las podemos controlar y el caudal de ventilación también, porque eso lo va a imponer la caja de ventilación. Lo impone la caja de ventilación. Yo sé cuánto... vamos a verlo un segundo. Yo sé cuánto aire se retorna, lo puedo medir. Yo sé cuánto aire se retorna y sé cuánto aire inyecto. Aquí realmente el problema de las renovaciones, RITE no trabaja con renovaciones, no trabaja con renovaciones de aire. RITE lo que quiere es saber qué caudal hay que inyectar dentro de la sala para conseguir una calidad de aire. Una ida, 1, 2 o 3, ¿vale? Entonces, el tema de las renovaciones y el RITE no se llevan bien. Pero que el control de aire que entra dentro de la sala, sí, lo sabemos perfectamente. Y ya no solamente en esta sala, sino si tuviéramos 4 o 5 salas, una oficina compartimentada, podríamos inyectar en cada uno de los retornos de las climatizadoras. Con lo cual sabríamos perfectamente qué caudal está entrando en cada una de las salas. Sí se podría saber, pero el tema de las renovaciones de aire no es un problema de RITE. De acuerdo. La siguiente dice, si son partículas menores de 5 micrómetros, ¿no se tendría que ir a filtro EPA? Sí, bueno, el problema de los filtros EPA, los que hemos comentado, son difícilmente insertables en los sistemas de climatización existentes, altísimo mantenimiento, y bueno, ¿por qué vamos a filtrarlos si podemos inactivarlos? Creo que esa es mi posición. El tema del filtro, un filtro EPA, una vez puesto, no sabe realmente cuánto tiempo va a durar.
Depende de muchísimos factores, depende de cuántos prefiltros has colocado antes. Si has colocado el H14 y le has puesto un F5, un F7, un F9 y el H14. ¿Cómo están? El tema de las filtraciones, yo sinceramente, a nivel hospitalario sí, porque lo tienen muy controlado, pero a nivel de un terciario, imaginaros un bar con un H14. Es que lo tendría que cambiar todos los días. Que tendría que cambiarlo todos los días. Sería inviable. De acuerdo. La siguiente, ¿el H2O2 no provocará excesiva corrosión en los conductos? En principio no. ¿No? En principio no. De hecho, cuando se nebuliza o se vaporiza, se llega a la sensación de que no moja. Son partículas muy pequeñitas y en principio no hay ningún problema. No hay ningún problema. De todas formas, habría que ver qué tipo de conductos son, pero en principio no habría ningún problema. De acuerdo. ¿Cómo calcular las lámparas de ultravioleta y su posicionamiento? Gran pregunta. Bueno, esto para empezar es la pregunta que hay que hacer para... Yo se la he hecho a los fabricantes y claro, los fabricantes me dicen que no hay ningún problema, que ellos me lo calculan. Y digo, no, hombre, pero por lo menos quiero prediseñarlo yo y saber por dónde estoy moviéndome. Entonces es complicado. Hay por ahí ecuaciones, no recuerdo ahora mismo el nombre de la ecuación. De hecho, está en uno de los documentos de ARRAE, donde puedes preseleccionar la potencia, pero creo que estas actuaciones no deben de ser... Ya con el tiempo pues aprenderemos a seleccionarlas. Pero también hay que tener en cuenta que estas luminarias con el tiempo pierden rendimiento. Con lo cual habría que sobredimensionarlas un poco. Si hace falta 10, habrá que poner una que tenga 12 para que soporte esos 2 años, dando la misma eficiencia que necesitamos. Ahora mismo está en manos de los fabricantes y poco a poco, pues, al final nos darán dando, pues igual que sea al principio no sabemos cómo seleccionar un rotacional y al final salieron las tablas de selección y ya todo el mundo sabe seleccionar un rotacional, qué nivel de ruido tiene, pérdida de carga. Será una cuestión de tiempo. Es un sector que está muy... En Estados Unidos lleva muchísimos años, pero aquí en España ya lleva bastante menos y al final pues nos tendremos que hacer a él. Bueno, voy a ir deprisa y te pido a ti concreción, Vale. Porque hemos pasado de pocas a muchas, entonces a ver si nos da tiempo. Te dan las gracias por la presentación y cómo podemos calcular una lámpara ultravioleta en una unidad de expansión directa. Gracias. Trabajaremos ahora mismo con lo mismo. Le tendríamos que dar al fabricante las dimensiones de la batería y el caudal que pasa por ella. Y él te va a decir qué tipo de lámpara tiene que usar, qué tipo de lámpara tienes que insertar. Ahora mismo no tenemos... Calcularlo nosotros no sería bien inteligente. La siguiente, ¿se pueden incluir equipos con ventilador para vencer la pérdida de carga de los filtros EPA para instalaciones existentes? Sí, se podría hacer, pero es lo que he comentado antes, que tú no... Lo que pasa es que me parece que en la calle está el concepto de ventilador, filtro EPA, ¿no? El ventilador, filtro EPA, un F9, un F7 y un F5, porque si pones directamente un H14, un filtro EPA, dura muy poco tiempo limpio. ¿Podremos colocar esas cajas? Sí. ¿Cuál es el problema? Que tendríamos que tener unos mantenimientos muy potentes. Y es lo que siempre estoy dando vuelta a esto de cómo explicarlo. Técnicamente se puede, sin ningún problema. Sin ningún problema se podría. Pero no creo que sea una solución, no voy a decir que no sea acertada, sino puede ser una solución un poco compleja y que a lo mejor no da los resultados que esperamos. Eso de ventilador filtro no es así, hay que meter más cosas. Habrá que hablar con un fabricante, seleccionar una caja, qué presión disponible tengo que tener, qué caudal tengo que tener, quiero un H14, el F9, el F7, el F5, es un poco más complicado. Técnicamente se puede hacer, muy seguro que cualquier fabricante de filtros te lo calcula y hablas con cualquier fabricante de caja de ventilación y te lo hace, pero no sé si el fin sería el que esperamos. De acuerdo, la siguiente dice, ¿puedes explicar un poco más cuál es el alto mantenimiento que necesita un filtro H13 o H14? Bueno, el filtro H13 o H14, básicamente los mantenimientos que hay que tener es controlar la pérdida de carga que tiene, conforme se van ensuciando. Hay que ver que esto hay normativas completas para poder leer, pero básicamente es ver el nivel de ensuciamiento, saber que a 600 pascales de pérdida de carga ya el filtro se da por terminado, o sea que habría que cambiarlo antes, y luego periódicamente revisar la integridad del filtro, que es ver que el filtro no tiene fisura, no tiene agujero, no es un colador, y ver que está bien enmarcado, que el marco no está lleno de fisuras por los que se puede colar el aire. Básicamente eso, el filtro es un sistema estático, estático, no hace nada.
filtra, simplemente. Pero sí que hay que tener cuidado con eso, con su posicionamiento, su integridad y con la pérdida de carga que tiene en aire. De acuerdo. A ver, la siguiente dice, no entiendo sobre presionar una sala. Si esa sala está dentro de un recinto, ¿no tendría que sacar aire por depresión? Ese es el concepto del código técnico de la edificación. Sacar el aire por depresión. El RITE lo que te propone es inyectar aire. Y ya que inyecta aire, presurizar la sala y hacer que esa... Al final, la misión de presurizar una sala es conseguir que esos aires, por ejemplo, en nuestra cafetería, en la cafetería que tenemos aquí, que ya la conocemos, bueno, pues al final saldría directamente a la calle. Si esto fuera una sala que está dentro de un edificio, pues sí que es cierto que esto pasaría a pasillos, pasaría a corredores, pero sí que podríamos tener en esos pasillos o corredores zonas, vamos a decir, salas sucias, donde podríamos sacar todo eso, todas esas sobrepresiones para mandarla al exterior. O sea, dejar nuestra sala, que es a la que a nosotros nos importa, tan bien ventilada y tan limpia como podamos. Y lo que no nos gusta, pues sacarlo al exterior de alguna forma, pero que no se quede dentro. Y si todas las salas están presurizadas, al final, si tú tienes un edificio que tiene 5 salas como esta, si todas están presurizadas, al final todos los aires saldrán por la puerta principal. Pero tus salas están totalmente presurizadas y están limpias. Ese es el concepto. Sacar aire, además, sacar aire no implica que... imaginaros que en esta sala yo saco aire por aquí y lo saco al exterior. Pues seguramente estaré sacando aire de esta zona, que es la zona de influencia de la rejilla. Si yo sobrepresiono, al final toda la sala está sobrepresionada. Voy a sacar aire por todos los bordes de la sala. Es mucho más eficiente que sacar. Sacar te puede encontrar con que tiene una zona muy limpia porque ha sacado mucho aire, pero el resto está pues como tenga que estar. Pero si tiene una sala sobrepresionada, sí que es más fácil decir que la limpieza es más homogénea en sala. A ver, José, cada vez tenemos más preguntas, entonces te voy a rogar que seas breve porque vamos a estar hasta las 8 aproximadamente, ¿vale? Entonces, vale. A ver, la siguiente, ¿el tratamiento con ultravioleta C no crearía problemas de generación de ozono? No, además, de hecho, las lámparas lo ponen. Las lámparas lo ponen, libre de ozono. De acuerdo. La siguiente, con respecto al método de choque que he indicado de H2O2, perdón, cuando ha indicado que tapas rejillas se refiere a desinfección del local, ¿no sería válido para conductos? No, lo he dicho mal, Sí, al final me han hecho otra pregunta porque no lo he dicho bien. Lo que queremos es cerrar, o sea, que los conductos, cuando acaban en una rejilla, cerramos la rejilla. Que ese conducto acaba en una rejilla de aspiración, cerramos la rejilla. Lo que queremos tener cerrado es nuestra instalación. Y a nuestra instalación inyectarle el peróxido de hidrógeno. La sala, sí que desinfectarla, se desinfectará, pero no un problema de climatización, es otro problema. Yo lo que quiero es limpiar toda la zona que está dentro de mi sistema de climatización. Conductos, las baterías, todas las cajas de los equipos de climatización. O sea, es justo lo contrario, es inyectar dentro del sistema. La sala, si hay que higienizarla, se hará una higienización como tenga que ser. De acuerdo. La siguiente dice, ¿podrías hablar de la efectividad acerca de los filtros electrostáticos? Por lo visto los recomiendan y tienen baja pérdida de carga. Sí, la verdad es que los filtros electrostáticos hay un par de técnicas que he dejado porque precisamente una de estas de los filtros electrostáticos creo que se refiere a, espérate que tengo que mirar aquí la chuleta, a la ionización doble creo que se refiere. En España no está muy extendida, la documentación es muy poca y para no dar una documentación fuerte, pues casi que he preferido no incluirlo. Conforme se vaya avanzando y esa tecnología, que en principio está más en Estados Unidos que aquí, venga a España, pues empezaremos a implementarla y hablaremos más de ella. Pero ahora mismo no me ha parecido correcto porque para dar una pincelada y no saber muy bien que el material era bueno, no... Pero sí, es cierto, existe. Existe, además me parece que ya hay algún fabricante que lo implementa. Creo que Trane. Bien, gracias. ¿Los sistemas fotocatalíticos al tener luz ultravioleta C también destruyen los virus como el SARS-CoV-2? Claro, el fotocatalítico sería como el plus de la ultravioleta C. La ultravioleta C es germicida y el fotocatalítico lo que hace es también quitar los BOZ y todas las partículas que están por ahí dando vueltas. Sería como un plus. Esta charla está muy enfocada
al tema microbiano, pero también hemos metido el tema del BOZ, o sea que sería como un complemento. Sería como un complemento. De acuerdo. Siguiente, José. Utilizando sistemas de ultravioleta C, las velocidades de paso de aire por UTA es relativamente alta. ¿Cuánto tiempo debe de estar el virus frente a la ultravioleta C para que este sistema sea efectivo? Vamos a ver, para empezar, en la UTA, lo que menos me preocupa es la velocidad de paso en UTA, porque la velocidad de paso en UTA, para que no haya arrastre de gota, lo normal es que esté limitada a 2 metros, 2 metros y medio. Con lo cual ahí va, me he ido. ¿Me veis? Sí, sí. Vale. Yo sí. ¿Veis la pantalla? Pero el resto también. Lo que no se ve en la presentación. Vaya, es que me salía. Vaya, por Dios. Bueno, os comento. Pero me veis a mí, ¿no? Sí, sí, vale. yo te veo. La velocidad de paso por UTA tiene que estar limitada entre 2 metros y medio, no mucho más, porque si no hay un arrastre de gotas y nos podemos encontrar con gotas que pasan a los conductos. De todas formas, las cargas que hemos visto, lo que pasa es que se me ha ido, depende de esos milijulios que recordáis por centímetro cuadrado de batería. Cada microbio, cada microorganismo tiene su carga. Hay unos que con poquito lo desactiva y otros con mucho lo desactiva. Las tablas que he encontrado son tablas de la IUVA, de la International Ultraviolet Association. Si queréis buscarlas, por ahí podéis encontrar algo. De todas formas, vuelvo a reincidir, estamos en comunicaciones con nuestros compañeros los médicos para que nos manden toda esa documentación y sí, además, José, esto se irá haciendo más cosas al respecto y incrementando la información. Sobre el aire que se expulsa al exterior, ¿qué medidas adicionales hay que tomar? Bueno, en principio, si nos ponemos muy exigentes, hay que poner un M5 para que también salga el aire, salga limpio. Y en principio el RITE decía que había que hacer una recuperación adiabática, pero que al final nadie hizo y se quedó un poco en el aire. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, pues aparte de colocar ese M5 para quitar las partículas más gruesas, bueno, pues no colocarlo que vaya directamente que enfoque directamente a la ventana del vecino. Hay que tener una serie de precauciones para que esos aires no vayan donde no tienen que ir, pero vamos, simplemente usando la lógica es suficiente. ¿Por qué se habla como de distancia de seguridad 2 metros si los aerosoles pueden contaminar y se extienden mucho más de esos 2 metros? Claro, voy a comentar lo que te he comentado antes, Ana. Al principio no se sabía qué estaba pasando, entonces se veía que esa partícula pues llegaba a 2 metros y en 2 metros pues si te alejabas pues no te llegaba. Ahora los aerosoles se ha demostrado que pueden llegar hasta 10 metros. Ahora se ha demostrado que si tú estás haciendo footing y tienes delante de un señor, aparte de que la emanación es mucho más potente, tú vas andando y te estás llevando todo lo que está emanando el de delante, con lo cual te dicen que 10 metros. Todo va evolucionando. En la presentación iba a colocar una noticia que salió ayer, pero no he encontrado la fuente y no lo he colocado, donde ahora dice la Organización Mundial de la Salud que COVID no se contagia por objetos, pero sí se contagia por residuos respiratorios. Entonces, todo esto va cambiando de un día para otro, es muy complicado seguirlo y es difícil, pero que sí, que ahora mismo a 10 metros, hombre, no es que te vaya a llegar. También es cierto que no es lo mismo estar en la calle que estar en una sala cerrada. Si estás en la calle, con 2 metros es suficiente. Corre aire, hay brisa, pero si estás dentro de una sala cerrada, yo aconsejo por lo menos que haya una distancia, o lo que le estaba diciendo el otro día a un amigo mío, dice, no, es que van a ir mi hermana a ver a mi madre, estoy preocupado. José, vamos abre la ventana. Prisa. Abre la ventana. Venga. Sí, has terminado, perdona, pero es que nada, sí. Vale, después otra pregunta, vamos a finalizar ya con 2 o 3 máximos porque no nos da tiempo. Entonces, en cuanto al nivel de compactación, actualmente un filtro absoluto puede durar 2 o 3 años, siempre y cuando los G4 y los F9 se cambien periódicamente. Claro. ¿No es así? Sí. Depende del mantenimiento, otra vez sale el mantenimiento. Depende del mantenimiento que haga a los prefiltros, tu filtro potente, tu filtro H13, H14, no sufrirá. Si esos prefiltros empiezan a no funcionar, pues tu filtro fino pues se va a tapar enseguida. Todo es cuestión de mantenimiento. La siguiente, ¿podría comentar la efectividad de las lámparas ultravioleta de tipo C aplicadas de manera indirecta a techo como un sistema complementario a las instalaciones que trabajan con unidades terminales donde no se puede aplicar la luz ultravioleta C en su interior? Vamos a ver. Con el ultravioleta C se está hablando, el ultravioleta C trabajaba entre 200 y 280 nanómetros.
Vale, pues hay lo que se llama ultravioleta C lejano, que son equipos que se están empezando a colocar en sala para desinfectar o como con un efecto germicida sobre los objetos. Es un ultravioleta de menos intensidad, o sea, de menos energía, y que sí que he visto que en algunas salas se puede colocar tipo bar, pero hay que tener mucho cuidado con eso y ver dónde se colocan, cómo se colocan, qué acceso tiene la gente a esas lámparas. Es complicado, pero sí que he visto que se pueden trabajar con ultravioleta C lejano, con personas dentro de sala, pero con mucho cuidado, con mucho cuidado. Bueno, vamos a hacer la última pregunta. La verdad es que me apena porque hay muchas cosas y además interesantes, pero bueno, intentaremos de alguna manera poder recoger estas preguntas y dar alguna solución. Entonces, a ver, dice, ¿se puede aplicar una carga de ozono en el aire que permita atacar el virus, al igual que lo plantea con los rayos ultravioleta? ¿Cuál sería la cantidad de ozono en el ambiente? Idea. No un virus reconocido en España, con lo cual yo no tengo ninguna documentación sobre eso. Del mundo del ozono, yo el mundo del ozono lo conocía como desodorización. Hay muchas carnicerías y pescaderías que tienen un pequeño emisor de ozono muy pequeñito, que lo que hacen es eliminar olores, pero es que como medio germicida yo nunca lo había visto. Entonces ahora mismo no, vamos, de hecho es que no me atrevería a contestarte y de hecho que no te voy a contestar, porque es que no quiero que se vaya a mal usar porque yo diga algo. Con el ozono mucho cuidado, por favor, que se está vendiendo por internet como si fueran churros y no es así. Con el ozono hay que tener cuidado, ¿Vale? Bueno, pues con pena, pero tenemos que finalizar, entonces espero que haya sido de vuestro interés, vuestro agrado y esperamos poder ofreceros más cosas en este sentido y más ideas, adaptándonos a los cambios que se producen día a día. Y agradecer nuevamente a todos por haber estado ahí, por el interés que habéis tenido y a nuestro consejo por haber dado la oportunidad que hayamos podido hacer esto a nivel nacional y llegar a difundir más, ¿no? Bueno, pues nada, José, y gracias a ti por tu disposición y por tu exposición, ¿de acuerdo? Gracias. Pues gracias a todos. Con esto finalizamos. Gracias. Saludos. Saludos.